Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a Criterios en este 10 de julio. Como siempre, un placer que usted nos pueda estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. En este caso, en los últimos días no se ha dejado de hablar del caso de los estudiantes de diferentes centros educativos y de la intervención de las autoridades, del hecho de si hay indisciplina, si hay delincuencia, si hay crimen organizado en algunos centros escolares. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de las bases magisteriales, el licenciado David Rodríguez. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Encantado, licenciado. Muy buenas noches, un placer para nuestra organización el ser invitado a su canal, a este espacio pues que llega a todo El Salvador y que en alguna medida nos sirve para poder dar a conocer al magisterio y a la población en general contenidos que son de suma importancia, y este tema pues que en los últimos días ha hecho que la población y sobre todo los padres de familia que revisen su rol como padres de familia sobre lo que está pasando en los centros educativos y para que estén más atentos acerca de los comportamientos que están manifestando sus hijos. Sumamente importante, y precisamente con eso queremos comenzar dando un contexto de qué fue lo que sucedió o qué fue lo que detonó que las autoridades hayan detenido a múltiples estudiantes. Bueno, según el conocimiento de nuestra organización, el trabajo de investigación y de inteligencia lo vino haciendo las autoridades desde más de año y medio, ¿verdad? Y por eso es que en alguna medida se han dado algunas detenciones en los trabajos incluso, y con exalumnos, porque yo creo que quienes estuvimos o hemos pasado por un instituto nacional o un colegio, sí, si se recuerdan allá por la década de los 90, donde quebraban parabrisas, se agarraban con los cinchos, se quitaban las escarapelas, monogramas. Se vio como una broma, pues, y al final terminó siendo como un vivero para la situación de grupos que tienen otros intereses, ¿verdad? En nuestro país y en cualquier país del mundo se aprovechan las edades de los 12 años en adelante para explotarle, ¿verdad?, a los estudiantes o a los jóvenes. Y lo que ha pasado en San Salvador pues solo es la punta del iceberg de los problemas que hay a nivel de las instituciones públicas y privadas, incluso cristianos, católicos y laicos. Es decir, es una exposición a la que están los menores y que se debe también, como les decía, a la pérdida de autoridad que hemos tenido desde nuestros hogares. Es decir, los padres de familia no hemos asumido con responsabilidad nuestro rol, hemos dejado que eduque este aparato muy conocido hoy, el teléfono y todas las plataformas digitales, y mientras el niño no moleste, el papá le compra, hoy en lugar de juguetes le pone saldo a un teléfono, y eso, quiera o no, si no se le da seguimiento, es un riesgo porque hay de todo, ¿verdad? Entonces, sí, desde luego. Entonces el problema es tan grande que es necesario que tanto el magisterio, el Ministerio de Educación y el Estado en su conjunto revise incluso la misma ley Crecer Juntos, la ley penal juvenil y todo lo que tenga que ver de modo... Ahora, licenciado, hablando de intervención, por ejemplo, del Estado, nosotros queremos saber si, como mucho se dice, en los centros escolares se crearon grupos criminales, como lo que se viene diciendo de la raza, que para muchos es una nueva pandilla, pero para otros dicen, mire, pero es que simplemente así se denomina a ese grupo que viene desde la década de los 70. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Bueno, yo tengo ya varios años de trabajar fuera del área metropolitana. Tuve un tiempo acá, y luego me fui a la zona rural y me encanta y ahí me he quedado. Desconocíamos
así, de primera mano, el problema, Sí. ¿verdad? Sin embargo, tenemos ya, después de la implementación del régimen, hubo como una situación de cierta paz en los centros escolares, ¿verdad? Los compañeros empezaron de nuevo a retomar algunas cuestiones de reglamentos y normativas, ¿verdad? Que ya hay, de hecho, hay un manual para trabajar tanto los reglamentos, pero estos reglamentos son bien románticos, como dice el ministro de Seguridad, o el fiscal lo decía hace poco, deben de estar ajustados, ¿verdad? Porque la cuestión es que, como se lo dije en su momento, los grupos delincuenciales aprovechan toda la situación que está viviendo la mayoría de jóvenes, Muchísimo. ¿verdad? La salud mental de los jóvenes realmente en la actualidad se ve muy afectada, en principio por la situación de las familias disfuncionales, Que es la mayoría. en su mayoría son los padres a veces se separan de sus parejas y también se separan de sus hijos, que es lo más absurdo, es cuando más tiempo debería de tenerse con los hijos. El otro tema es el tema del uso ¿verdad? De todo lo que es esta era digital en alguna medida, si no se utiliza de la mejor forma, ¿verdad? Tenemos nosotros algunas experiencias de estudiantes que manifiestan pues que los mismos amigos dicen, Fulano no vino a la clase porque a las 4 de la mañana me contó que se había acostado y pasa solo con sueño, o también les provocan algunos contenidos, situaciones de depresión, ansiedad. Es decir, estamos hablando de problemas de salud mental. Sí, hay problemas de salud mental en las escuelas, que es al final por lo que nosotros estamos haciendo público el problema, pues para que el Estado en su totalidad no solo vea la parte, digamos, de cómo sancionar, sino la parte preventiva. Yo creo que para nadie es desconocido el hecho que las comunidades que fueron marcadas por la violencia de los grupos de pandillas, ahí tenemos todavía a los hijos de estos jóvenes, o mujeres, ¿verdad? Y en alguna medida algunos perdieron por completo a sus papás, otros los tienen presos, otros ni siquiera les conocen. ¿Cómo sanar a estos niños para que no sean el día de mañana personas con un resentimiento hacia la sociedad? Porque ellos en alguna medida no entienden el problema de sus padres. Para eso necesitamos una atención especializada en los centros educativos, sobre todo en esos centros educativos que fueron muy marcados, ¿verdad?, por la violencia. Y a la par, pues, actualizar con equipos especializados los manuales y reglamentos internos, de modo que estos no violenten derechos, pero también tengan la posibilidad de resguardar el derecho colectivo, Sí, claro, claro. porque ese es el problema a veces, que a veces el mismo Ministerio de Educación se presta. Hay una plataforma que se llama Salve, que ahí de manera anónima denuncian a veces situaciones que ponen en riesgo la estabilidad laboral del docente, por algunas cuestiones de que le ha exigido tareas a un estudiante. Yo creo, y les hago un llamado a los papás, que se tomen el tiempo para que revisen que la mayoría de estudiantes, y lo digo incluso en las instituciones privadas, me atrevo a decirles, de 10 estudiantes, 2, 3 están entregando tareas. Y los papás se sorprenden cuando se les entregan resultados académicos en el trimestre, pero ya no le dan seguimiento a sus hijos. Entonces, es una serie de problemas que hay. Bueno, para seguir ampliando sobre esos problemas, primero nos vamos a trasladar a una pausa comercial. Volvemos en Criterios. Ya David Rodríguez, secretario general de las bases magisteriales, nos estaba comentando en el bloque anterior sobre que todo esto que estamos viendo en los centros escolares es apenas la punta del iceberg. Si es la punta del iceberg, ¿qué es lo que se oculta abajo? Por favor, ¿qué más hay detrás? Bueno, yo en principio quizás aprovechar el espacio para aclarar a la población, porque lo he visto en algunas redes, en algunos programas que quieren responsabilizar al magisterio de un trabajo que es de familias.
¿verdad? E incluso he visto algunos analistas en algunos medios que de manera irresponsable han querido que esta tarea la cargue el magisterio, no nuestra parte. Todo eso que ha pasado se los están recargando a Sí, ustedes. que dicen que es por qué no los maestros estuvieron pendientes. Bueno, de hecho, las mismas investigaciones citan que en algunas ocasiones se vieron amenazados los maestros, la gente de los cafetines, de los comedores escolares. Y eso se dio también en el pasado, ¿verdad? Cuando obligaban a los maestros hasta emitir certificados que no se había ganado alguien. Entonces, este es un trabajo que debe de ser entre todos, porque tal como le digo, e independientemente dónde se esté dando el problema, sigue circulando alrededor de los centros escolares de un alto porcentaje de centros educativos, tanto públicos como privados, sigue circulando droga, ¿verdad? Siguen habiendo grupos con otras intenciones. A nosotros, ¿qué nos corresponde en el interior de los centros escolares? Primero, preparar nuestra clase de la mejor forma. Segundo, informar a los papás de los comportamientos que los estudiantes están manifestando, tener una estrecha comunicación. Hoy los grupos de WhatsApp, bueno, todo lo que usamos, ¿verdad? Regular incluso el uso de la telefonía. Yo creo que desde nuestra organización hemos sido críticos que debe de haber una circular más concreta, ¿verdad? Porque en el pasado, desde adentro de las instituciones educativas, utilizaban los dispositivos móviles para comunicar alguna situación, ¿verdad?, al exterior. Entonces, en la actualidad, si tienen una computadora, una tablet, no es necesario que estén entrando a los centros escolares, tanto públicos como privados, un teléfono. Pues. Bueno, de los públicos, el Estado nos ha dado todas las herramientas. Algunos tenemos, si le aprovechamos para pedirle al Estado es que lo que es el Internet mande un equipo especializado, porque nos está dando problemas esas herramientas. Entonces algunos, con el argumento de que les está dando problemas, llevan sus teléfonos y lo utilizan para otra serie de situaciones, ¿verdad? Yo sí lo he dicho, y aunque un creador de contenido de manera muy irresponsable la semana pasada cortó un video de un canal de televisión y me puso a mí un poco en riesgo mi seguridad. Sin embargo, sus palabras. Sí, utilizó parte de lo que yo había dicho, pero él interpreta que yo tenía pruebas de situaciones. No, las únicas pruebas que nosotros tenemos son los comportamientos que reflejan los estudiantes. El de otro trabajo lo hace la policía. Nuestro trabajo es en el área preventiva, y en el caso de los directores y subdirectores y los equipos de disciplina es hacer que se cumpla el reglamento. Esa es nuestra función, porque tiene que saber la población que la mayoría de adolescentes están expuestos y que en la actualidad se vende licor y drogas en cualquier parte. Entonces, ¿de quién es ese otro trabajo? Primero, de los papás. Sí. Segundo, de los equipos de inteligencia de la policía, que deben de apoyarnos. Incluso nosotros hace poco tuvimos una reunión, varios directores, y citaban, ¿verdad?, los espacios públicos, polideportivos y todo eso, deben de estar en alguna medida regulados, porque hay estudiantes que salen de su casa con camisas particulares, se quedan en los espacios públicos en horas en que deberían de estar estudiando. Claro. Y desde ahí se vuelve un riesgo. Y desde ahí entonces son aprovechados por grupos que tienen otras intenciones. Ahora, con esto de no recargarle todo a las bases magisteriales, como muchos están queriendo hacer ver precisamente a la institución, podríamos también decir que esto es algo coordinado, lo que está sucediendo, como por ejemplo uno de los analistas decía hace un par de semanas en Criterios, que podría ser que también la Dirección de Integración, pues presidida por Alejandro Gutman, tampoco estuviera poniendo el suficiente empeño para evitar que en los distintos centros escolares se dieran este tipo de eventos. ¿Podría ser? Mire qué importante su pregunta, en el sentido que recientemente tuvimos la visita de una persona de la Dirección de Integración a la zona de Colón, para citar el caso, que fue una zona muy marcada por la violencia en su momento. Y nos hacían la invitación para que los jóvenes vayan a talleres a un municipio donde hasta el transporte cuesta que llegue. Entonces, ¿cuál es el llamado que le haríamos nosotros al director de
de lo que es de integración específicamente, que deben de asignar mayor personal para trabajar en las comunidades y sobre todo en las comunidades que han sido marcadas por la violencia y que yo aclaro que el hecho de que se hayan dado situaciones de violencia, no todas las personas que viven en esas comunidades, ¿verdad? Tienen una conducta violenta o de resentimiento con la sociedad, ¿no? Nosotros en esas comunidades, de hecho, hay talentos, hay niños que necesitan ser tomados en cuenta en proyectos, ¿verdad? Tanto deportivos, de formación. Hemos tenido muy buenas experiencias en las zonas rurales con niños que lo que necesitan solo es que les tomen de la mano y le den un impulso, ¿verdad? Y eso no está pasando, al menos es la experiencia que tenemos nosotros, ¿verdad? En las zonas rurales. Todavía no ha habido un proyecto concreto que permita la integración. Nosotros hacemos esfuerzos en los centros escolares con torneos coordinados con la Liga Atlética Policial, pero hasta estos espacios hoy no tienen un trofeo en esos proyectos, ¿verdad? Les cuesta a veces darle mantenimiento a los microbuses que nos recogían a los niños de esta zona. Entonces, es todo un acompañamiento que debe de haber de la sociedad y de las instituciones para que realmente podamos nosotros, en principio, de construir de la cabecita de los niños los problemas que han habido de violencia, que eso es una cuestión que no podemos, como dicen, no podemos tapar el sol. No se puede modificar. Sí, es un trabajo que primero los maestros fueron preparados para dar lenguaje, para dar ciudadanía y valores, ciencias, matemáticas, inglés si quiere verse, hasta en educación física tenemos problemas en un alto porcentaje de centros educativos porque no contamos con los maestros con la especialidad de educación física. No todos tenemos esa, entonces debe de prestarse la atención, pero en la actualidad, por ejemplo, al cerrar un centro educativo que tiene pocos estudiantes, lo que se está haciendo es poner en riesgo a los estudiantes de esas comunidades que no se van a ver motivados a desplazarse a otro lugar. Más lejos, ¿no? Más retirados, sí. Si bien es cierto, se ofrecen otros recursos. Entonces, en este sentido, nosotros hacemos un llamado para que los gestores educativos, antes de que vayan a cerrar un espacio educativo, piensen primero en no violar el derecho a la educación de esos niños de esa comunidad que tienen muchos derechos. Y segundo, en que se vele porque las escuelas cuenten con todos los recursos, de modo que pueda atenderse cada quien en lo que le corresponde. Hay lugares donde un profesor o profesora con un problema ya en sus rodillas, por ejemplo, está dando física, lo que el compañero da. Realmente no es física, sino que es lástima ante los jóvenes. Sí, es una cuestión que debe de atenderse. Entonces nosotros en este sentido, ¿qué volvemos a pedir? En el caso del Ministerio de Educación, pedirle al señor ministro que nos sentemos las organizaciones y veamos cómo podemos ayudar desde la experiencia que tenemos en nuestras comunidades para crear realmente un programa de integración que permita darles espacios, garantizarle a los jóvenes de noveno, por ejemplo, lo de las becas que han hablado tanto. A nuestra escuela nunca han llegado a ofrecerle a estos jóvenes un espacio y creo que así les pasa a varios centros educativos. En este sentido, atacar ese problema del riesgo que están viviendo los jóvenes en las escuelas solo procede si se hace un trabajo bien coordinado. De lo contrario, van a seguir siendo expuestos a meterse a espacios un poco de delincuencia. Pues. Desde luego. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos rápidamente en Criterios. Acabar con la rebeldía, como dicen por ahí, o acabar más bien con actos de delincuencia o actos que realmente no se ven bien en los centros escolares requiere un esfuerzo coordinado. Y si requiere un esfuerzo coordinado, nosotros podemos hablar de qué tan capacitados están nuestros profesores o nuestras profesoras como tal para poder afrontar este tipo de retos en las escuelas y más en estos tiempos que vivimos. No, nosotros nos capacitamos para dar la clase, pero puedo
asegurarle que en los últimos tiempos no ha habido una capacitación para tratar el tema de prevención. Si hay un descuido en el tema de prevención de violencia, nos mandan un libro que lo leamos, pero no es igual a que lo dé un experto. Y le voy a citar con un ejemplo. En el año 2008 yo trabajaba en una comunidad que fue muy marcada por la violencia, perdí estudiantes, pero en ese tiempo hubo un proyecto coordinado con USAID y la UCA y una fundación española, y fuimos los directores de las zonas de riesgo a sacar un diplomado en prevención de la violencia en aquel momento, pero la mayoría de esa generación ya todos se pensionaron, se retiraron de esos directores, y nos ayudó muchísimo a bajar los niveles de estrés incluso de los equipos directivos, de los equipos docentes, y también a tratar situaciones de violencia en los centros escolares. Pero actualmente lo que están pidiendo los gestores son más números que papeles, actas, que tratando un tema que es la base central del aprendizaje en los centros educativos. De nada le serviría a una escuela que la construyan nueva, que tenga todos los recursos, si no se trata el tema de inseguridad que pueden tener, y no se hace instalando cámaras, no se logra. No, se hace en principio que el estudiante sepa que al ingresar al portón del centro educativo, ahí se va a desarrollar dentro de un espacio de respeto el proceso educativo, de convivencia, donde no hay amenazas, ¿verdad? Y para eso nosotros sí le pedimos al Estado en su totalidad, a quienes toman las decisiones, que hagan es decir, en el caso de los menores, se creen leyes que permitan en alguna medida garantizar derechos, pero garantizarle derechos también a aquellos que se ven vulnerados, porque en alguna medida creo que si esta parte no se corrige, y si al final me dicen a mí, de acuerdo al artículo 57 de la ley Crecer Juntos, que dice que debe de hacerse algunas sanciones utilizando una disciplina positiva, el niño se sale riendo de la dirección en que lo que haya hecho es una situación que golpeó al compañero, que amenazó, que pidió una cora. Entonces, segundo, lo referimos a una clínica comunal del Ministerio de Salud, y para que lo atiendan pasa una infinidad de tiempo esperando. Entonces, no lo podemos suspender. Si lo suspendemos, nos llegan de la OIR, de las departamentales de educación, a sancionar. Incluso han habido casos en que han sancionado a compañeros hasta con 90 días por haber impuesto una sanción. Entonces, 90 días. Sí, 90 días sin goce de salario. Entonces, ¿qué hacen algunos compañeros? Y para lo que se gana. Sí, ¿qué hacen los maestros entonces? A veces desatenderse, ¿verdad?, de esos problemas, y dos, tampoco se van a poner en riesgo los maestros. Entonces, yo sí le hago el llamado, ¿verdad?, en este sentido, que este tema es más importante que cualquier reforma educativa, ¿verdad? Este tema es de atacarse ahora, tal como lo dijo el fiscal recientemente. No se puede seguir viendo que lo que pasa al interior de los centros escolares son bromitas de niños. No, hay situaciones. Yo en algún momento ataqué un problema que se me dio de un menor de edad que en su termo con agua llevaba abajo un tapón, y ahí nos había introducido la droga. Entonces, ¿llevaba droga en un termo? Sí, un termo. Un niño que para hablar le cuesta, pero creativo para otras situaciones. Ese tipo de situaciones, y yo lo digo con propiedad y lo estoy expresando porque así se lo digo a las asambleas de padres. Yo he dado casi la mayor parte de mi vida a educar a estudiantes, pero sí he sido estricto en el tema de tratar este tipo de problemas, ¿verdad? Porque de lo contrario se vuelve un riesgo. Pero esto se puede lograr en aquellas escuelas que son pequeñas, pero en escuelas que tienen más de 2.000 estudiantes, estar pendiente de lo que hace cada estudiante ya se nos vuelve bastante difícil. Entonces, en alguna medida, la disciplina positiva debería de atacarse también con acciones, con estrategias, sí, claro, donde haya sido fortalecido el docente. Pero de lo contrario, si a veces ni siquiera nos dan todo en línea, algunas capacitaciones que son de socializar, que son de
de estrategias para superar esta violencia que se enfrenta, no de ahora, por décadas hemos enfrentado este tipo de problemas, ¿verdad? Bajaron un poco con la implementación del régimen, pero hoy se vuelve a tener, ¿verdad? Una serie de dificultades en los centros educativos, y yo sí les pido a los maestros que se vean amenazados o algo, que nos hagan saber lo más pronto posible, Sí. ¿verdad? Y también a los estudiantes, si en algún momento se ven amenazados por algún compañero docente, ¿verdad? Que también se busquen las instancias correspondientes. Nosotros tenemos una junta que es donde se deben de llevar los problemas cuando alguien está violentándole derechos a un menor, y también está el CONNA, que es el que se encarga de ver toda la parte de protección, pero que hagamos el trabajo educativo en un entorno de seguridad para todos. Podemos entonces hablar de que no todas las instituciones están haciendo el trabajo debido o se han ido quedando atrás y por eso se ha permitido que estas situaciones proliferen. Sí, como le repito, es decir, si lográramos que el ministerio también, en los espacios que tenemos cada mes, suspendemos clases en las instituciones públicas para una jornada de planificación mensual. Bueno, yo hago el llamado, que hoy es con urgencia que veamos ¿Y funciona? este tema. ¿Perdón? ¿Y esa jornada funciona? Fíjese que funciona más con papelería. Y sí, algunas cosas nos han servido. Por ejemplo, hace poco estuvimos viendo dentro de la formación integral de los maestros cómo utilizar la inteligencia artificial, porque este es lo que está en boga y lo que se está utilizando. Tiene que aprender. Entonces los maestros, no opcional. yo se lo puedo decir con propiedad, vemos 2 centros educativos juntos en Colón, que porque a una institución la están construyendo, nosotros hemos dado un espacio para que los compañeros estén dentro de la misma institución. Yo he visto muy interesados a los profesores en ese tipo de formación, pero en las noticias de los últimos días, todos los maestros un poco preocupados, pues, y han empezado a contar lo que está pasando al interior de sus instituciones. Entonces, por eso es necesario que haya un espacio ahora, en principio con el titular del Ministerio de Educación y los apoyos, ¿verdad?, de la Dirección de Integración, de quienes administran, del CONNA específicamente, de la misma policía, de la misma fiscalía, porque en otro tiempo nos capacitaron hasta cómo tratar, desde la fiscalía nos capacitaban a los directores, ¿verdad? Pero hoy no hemos tenido como ese espacio de acercamiento. ¿Y ha visto una intervención seria del ministerio? ¿Perdón? ¿Y usted ha observado o ha visto una intervención seria del ministerio? Fíjese que cuando el canal de comunicación con el ministerio se abre, nos han mandado a los jefes de la dirección de prevención del ministerio, y hemos logrado canalizar, ¿verdad?, algunos problemas. Entonces yo creo que acá lo que debe de hacerse es un mayor trabajo, un mayor acercamiento a todos los equipos directivos del país, de modo que se pueda realizar un diagnóstico más concreto. Sí, claro. Que también se nos cree como el espacio de seguridad para trabajar esos diagnósticos. Segundo, que lo que se haga y se planifique, se concretice con el acompañamiento de nuestros jefes del Ministerio de Educación, de las unidades que correspondan. Porque en el pasado tuvimos apoyos en el trabajo psicológico, pero llegaban a montarse en las actividades que ya el equipo docente tenía programado, tomaban fotos y cobraban algunos psicólogos así. Eso no nos sirve, no nos funciona. Nos funcionan especialistas en el área clínica, atención psicológica clínica y preventiva, y también atención psiquiátrica en algún momento, ¿verdad?, para tratar problemas que son más complejos de jóvenes, porque este año han habido jóvenes que se han suicidado, ¿verdad? Hemos tenido jóvenes que están consumiendo bebidas, digamos, energizantes, y que en educación física han caído como, se han descompensado, Sí. y en las clínicas han fallecido a veces. Entonces, todo eso debe acompañarse. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambien. Regresamos aquí en Criterios. ¿Podríamos nosotros
preguntarnos si lo que ha pasado en los centros escolares puede tener causas de carácter económico. Por favor, licenciado. Pues la situación económica no puede ser un pretexto, sin embargo lo aprovechan las estructuras delictivas, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, yo puedo decirle con propiedad, soy el número 12 de 14 hermanos. 12 de 14. Sí, hermano. nosotros nos criamos en el campo, nunca tuvimos económicamente una situación de solvencia, sin embargo, nos enseñaron a trabajar y lo que mi mamá y mi papá decían, eso se hacía. O sea, por eso es que vuelvo e insisto a la familia. A mí a veces me cuesta explicarme por qué nosotros con 2, 3 hijos estamos, como dicen en buen salvadoreño, pataleando, cuando nuestras familias, es decir, en aquel tiempo jugamos poco, trabajamos bastante, Sí. pero llegamos a tener en nuestra vida carácter para tomar decisiones. Hoy, en esta generación de cristal, es bien difícil, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, sí se aprovechan. Y le vuelvo a repetir, cuando entrevistaba yo a este niño, menor de 18 años, y le decía, ¿por qué cometiste el error de traer droga? Me dice, lo que pasa es que mis papás no me dejan dinero, entonces yo compro $5 y hago $5. Entonces, si hay aprovechamiento de estructuras delictivas detrás de ello, ¿qué es lo que se debe de atacar? ¿Verdad? Pero más que todo, nosotros sí interesados en que se trate la parte de la salud mental de los jóvenes, que es quizás como el combustible que aprovechan para aquellos niños buscando cariño, porque yo acabo de realizar en mi centro escolar, por ejemplo, una asamblea donde les digo a los papás, de nada les sirve a alguien pasar 12 horas en una iglesia si no le dedica una hora de juego a sus hijos, un espacio para conversar. Sí, hay una gran cantidad de familias, sí, y aún pasando en la iglesia no sí. terminan de ser funcionales esas familias. Sí, entonces, quiere decir, no, sí, la parte económica, desde mi punto de vista, no, ¿verdad? Pero habría que analizarlo. Sin embargo, puede ser que aquellas personas... Desde ese punto de vista no es un factor fuerte como para que los niños, niñas y jóvenes de repente cometan algún acto o de repente estén vendiendo ilícitos en los centros escolares. No, yo he tenido estudiantes que no han llevado ni una cora a la escuela y han sido los primeros lugares en el centro escolar. O sea que no depende, no determina lo económico. Sin embargo, alguien cuando toca dinero por primera vez de manera fácil, pues realmente sí cae en riesgo de que crea que la vida real es así, sí, a pesar de que usted le pueda estar dando otro ejemplo. Ahora, necesito que podamos ampliar sobre cómo cerramos el bloque anterior con la salud mental. Usted me comenta que incluso ha habido casos de suicidio. Necesitamos como tal un psicólogo y un psiquiatra en cada centro escolar que vea cómo está la situación, por ejemplo, de los padres de familia y que los niños no están soportando tampoco. Por lo menos, aunque no fuese por cada centro escolar, que es lo ideal, ¿verdad? Pero usted sabe que también ese presupuesto educativo en alguna medida se dispararía, pero que por lo menos tengamos ya lo hicimos en determinado momento, que un psicólogo llegaba a 3, 4 escuelas en la semana, atendía, solo que en aquel tiempo fue más de juegos, y nosotros siempre insistimos que habían niños que a través de un dibujo o que nos contaban sus problemas. Bueno, yo siempre he contado una experiencia. Hubo un agente de la policía que llegó a dar un curso a la escuela de Great y hubo una niña que le dijo cuánto lo odiaba y después terminaron siendo amigos. ¿Cuánto lo odiaba? Sí, porque como su hermano en un enfrentamiento había fallecido, ¿verdad? Sin embargo, después el policía logró entrar en esta niña a través de todas las acciones que hacían. Iban a juegos, tenía mucha habilidad para jugar ella y le aprovecharon esa parte. Y de ahí cambió la mentalidad de esta niña, hoy es madre de familia. Entonces yo creo que apostarle a esa parte, en alguna medida puede ser una de las acciones que nos ayude, ¿verdad? Porque realmente para nosotros sí es muy importante el acompañamiento psicológico. Ya lo hemos comprobado en el pasado y sí funciona. Sí.
Y tal vez para docentes, no sé, alguna especie de formación primaria para detectar estudiantes con ansiedad o estudiantes con depresión. En el caso de que los centros escolares pues no tengan el presupuesto o el área necesaria como para poder tener un psicólogo que atienda pues a todos y todas los alumnos y alumnas. Fíjense que si se trabaja la parte de las estrategias con los maestros, se generan esos espacios. Nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas de niños que han pasado 3, 4 años aislados y que de pronto en un festival, en un certamen de oratoria o en un festival de deletreo, despegan, como decimos nosotros. Y es una satisfacción tan grande para el docente y para el niño, y los papás a veces no se dan cuenta. No. Entonces, en alguna medida, si el maestro cuenta con las herramientas, y para esto se necesita, ahí sí podemos decir, necesitamos dinero para comprar el diplomita, la medalla, lo que se va a hacer, para tenerlos entretenidos. Pero yo, si algo no funciona, mire, es el trabajo, una caminata, un torneo deportivo, pero nosotros hacemos actividades donde el niño, a veces ni le hemos pedido dinero, pero vuelvo a insistir en el tema. Yo puedo hacer que tenga, digamos, sea afín a una religión determinada, pero debo dejar que mis hijos disfruten también espacio. Pero hay lugares donde no se le permite al niño ni que toque una pelota. Bueno, nosotros tenemos el caso, creo que fue hace como unos 2 meses, si nos trasladamos hasta Morazán, si no me equivoco, donde pues había una especie de secta. Muchos decían, mire, eso no puede ser una iglesia, pero donde los niños tenían terminantemente prohibido jugar, terminantemente prohibido hablarle a otros niños que no fueran parte de la secta, no podían tocar teléfonos, no podían tocar tablets, y no podían ir a la escuela tampoco, porque decían que la escuela los alejaba de Dios. Entonces, la única educación era la de la misma iglesia, la misma secta. ¿Ha visto qué sucede recurrentemente? En las zonas rurales, yo me crié en la zona rural, y hay sectas que le limitan el desarrollo al niño en el sentido de prohibirle y decirle que todo es pecado. Y yo creo que aquí la intervención es del Estado, a través del Ministerio, que creo que es Gobernación el que da los permisos para que haya, digamos, este tipo de grupos religiosos que en alguna medida están alejados de la realidad de un niño, y que le impongan a un niño cómo se va a vestir y todo. Sí, el vestuario debe de ser de manera decorosa, ¿verdad? Sí, porque esa es la lucha que tenemos en las escuelas actualmente. El tema, yo les aprovecho el llamado, las intervenciones que nos ha hecho la policía sobre el tema de la línea en la cabeza, el corte de las cejas, sí, que son como algunas cuestiones en las que los papás deben de estar pendientes, de eso sí, pero que le obliguen a un niño, le quiten el derecho a divertirse, es una violación que el Estado debe de prestarle atención, y uno quitarle los permisos de que en nuestro país hay este tipo de sectas que, si bien es cierto, la Constitución establece la libertad de culto, ¿verdad?, o de pensamiento de cada quien, pero que no sea a costa de limitar a un niño que después va a tener cierto resentimiento, porque incluso prohíben algunas sectas el tema de que te celebren tu cumpleaños. Sí. Es pecado eso, o que juegue pelota, o que ande en calzoneta. Todo ese tipo de situaciones, quiere decir, no limitan el desarrollo de un joven, y al final, ¿qué encuentra? En otros espacios le limitan el derecho a ir a la escuela, pero la comunidad también vive un riesgo. Y yo aprovecho para decirle a los papás, miren, la escuela solo es un espacio donde llegan sus hijos. Lo demás se forma en la casa, ¿verdad? Si ahí no han formado, donde quiera que esté su hijo, en un colegio, en un convento, donde sea, va a ser un lugar de riesgo, porque al final lo que debemos de construir en el niño es una personalidad que tenga la posibilidad de tomar las decisiones más seguras y en beneficio de cuidarse, ¿verdad? Y eso es donde todos debemos de apostarle. Ahorita estamos haciendo actividades, hemos extendido los espacios recreativos 15 minutos, se llama activación lo que hacemos antes de la clase, pero los niños que tienen problemas de conducta se dan el lujo de no participar en los espacios, y como no los podemos obligar. Sí, o sea, digamos que se están haciendo al revés las cosas. Sí, sí. Es decir, es aquel niño que empieza a manifestar esas conductas. Ayer me decía una maestra que tiene problemas en un centro escolar porque le llamó la atención a un niño, y ese niño es familiar de un gestor pedagógico,
y entonces el gestor pedagógico le habló para decirle que se prepare porque estos días van a llegar a evaluarla. ¿Y cómo amenazan de esa manera? Es un gestor, es el que representa al director departamental en la escuela. Entonces yo le hago el llamado, ¿verdad?, al director departamental y le voy a hacer una llamadita a él para decirle que preste atención a ese gestor que está utilizando de manera indebida su cargo y amenazando a un maestro. Abuso de poder. Sí. Bueno, con ese tipo de personas, ¿cómo podemos salir adelante? Sí. Pausa comercial, regresamos en Criterios. Y es que a fin de cuentas, ¿de qué manera entonces nosotros como padres y madres de familia, como profesoras y profesoras, o desde otro rubro, de qué manera podemos prevenir que sucedan todos los actos que hemos mencionado alrededor del programa? Por favor, pues yo, aunque duela decirlo, y aprovecho su espacio, que es muy seguido por el magisterio y por la población misma, y sobre todo por un alto porcentaje de la población católica, ¿verdad?, que si hagan un esfuerzo por volver su mirada hacia sus hijos, porque este problema solo se ataca asignando un espacio para todo. Y yo se lo puedo decir con propiedad. Tengo una niña de 5 años. A veces salimos a patinar, yo no puedo patinar, me toca correr a la par de ella. Pero hay una satisfacción para la niña y ella disfruta, su mamá disfruta el espacio conmigo, y es lo que no les está pasando a muchos niños. No muchos niños están contando con el espacio de la generación de confianza que debe darle la familia, de hablar, ¿verdad?, de sustituir el teléfono a través de un juego. Sí. Hay niños que nunca han salido a jugar, pero sí son expertos para utilizar todas las plataformas. Estamos creando una generación bastante sedentaria. Sí, también. Sedentaria y con mucha depresión y poca socialización. Sí, porque su única vía de socialización es un instrumento con pantalla. Es decir, no puede hablar con otro niño, con otra niña. No puede, estamos creando una generación que va a tener problemas para desarrollarse de frente. Sí, fíjese que yo tuve la experiencia en una iglesia que se enojaban con el sacerdote porque él regulaba el uso de los celulares dentro de su espacio de la homilía. Aunque entiendas que estamos en una iglesia, con toda la razón. Sí, entonces, claro, entonces lo que quiero decirle es que mientras nosotros no entendamos los adultos que el niño necesita tiempo y que la gente crea que con una oración se va a cambiar la mentalidad de un niño, mientras eso no suceda, no podemos culpar al Estado de lo demás que está sucediendo. Porque en principio, y con propiedad puedo decirle, que la primera autoridad y el primer amor de un niño son su familia. Si ese niño no ha recibido autoridad, no le han enseñado a saludar, no le han dado amor, difícilmente él va a darle a la sociedad lo que no recibió. Entonces, y ahí es donde debemos prestarle atención para poder, a veces queremos recargarle a terceros lo que no hemos tenido capacidad de hacer. Sí, en este sentido, la obligación primaria, el primer grupo de socialización de todo niño es su familia. Si la familia falla, y yo hago el llamado, aprovechando este espacio, para decirle, si ustedes como pareja se han separado, lo que menos deben de hacer es querer ganar espacio con sus hijos hablando de la otra persona, porque eso es lo que nos manifiestan los niños. Mi papá dijo tal cosa de mi mamá, y en ese sentido creo que atacar el problema de inseguridad y de que el niño no esté expuesto a la violencia, porque la escuela solo es el reflejo de la comunidad, no es otra cosa. Nos decía la directora de un instituto nacional, ustedes me mandan a todos sus alumnos de noveno, sin expediente, yo aquí tengo que adivinar cómo vienen. Entonces ayúdenme, envíenme los expedientes para saber cómo vienen y poderles ayudar. Pero si no, a mí me toca que remendar lo de 30 centros escolares, nos decía una compañera directora de un instituto nacional. Sí, claro. Y es cierto, es una cuestión de comunicación. Escuela, familia con los institutos nacionales.
Y si la familia está destruida y es disfuncional, y pareciera que las familias disfuncionales son las verdaderas familias tradicionales, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así es. David Rodríguez, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos traído sus criterios en torno a los problemas que están atravesando en las escuelas, desde situaciones de delincuencia, depresión, ansiedad y otros factores que están impidiendo que nuestros hijos e hijas se desarrollen con toda normalidad. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. No, gracias. Para Bases Magisteriales siempre será un honor el venir a este espacio y el poder dar a conocer a los maestros desde nuestra experiencia en el aula y en los centros educativos lo que pasa. No solamente venimos a exigir remuneraciones, sino que hoy también estamos prestando atención en el tema de formación. Vamos como un experto en criminología, vamos a sacar un taller en los próximos días sobre el tema. Qué bueno. ¿Verdad? Así que un saludo, ¿verdad?, para su programa y para la población, para el magisterio desde Bases Magisteriales. Un gusto, licenciado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.